Cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Es la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. De los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con devoción la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor.
Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo:
Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense. En este segundo domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a reflexionar en dos cosas: la dignidad a la que Dios nos ha llamado de nuestro ser y la importancia de nuestro quehacer. Como reflexionábamos hace 8 días, cuando Jesús bajó al Jordán, fue ungido con la plenitud del Espíritu Santo y en ese momento fue presentado por el Padre como su Hijo muy amado, su ser el unigénito del Padre muy amado, y su quehacer, escúchenlo, la palabra del Padre, la palabra encarnada que viene a hablarnos de la grandeza del amor del Padre. Ahí están las dos ideas, que a la luz de la palabra de Dios, ayudados por el Espíritu Santo, tomemos conciencia de la grandeza de nuestro ser. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y por el sacramento del bautismo, como dice San Pablo, nos ha comprado con su sangre preciosa y somos hijos de Dios, somos de Dios, hijos de Dios. Es la alta dignidad a la que Dios nos ha llamado. Pero es importante reflexionar, como dice la primera lectura, Samuel vivía en el templo de Silo desde pequeñito. Dice la Biblia que tan apenas lo destetó su madre, lo llevó al templo para que quedara consagrado al servicio de Dios, ayudando al sacerdote Elí. Y Samuel oía cómo predicaba Elí, oía cómo rezaba, él mismo aprendió a recitar los salmos, oía hablar mucho de Dios, sabía mucho de Dios. Pero dice, no se le había revelado la palabra de Dios, no conocía a Dios. Es diferente saber de Dios y conocer a Dios. Y de lo que se trata es, como les digo a los niños del catecismo para la primera comunión,
El catecismo no es una condición necesaria para hacer la primera comunión, no. El catecismo es para toda la vida, para vivirlo. Los valores y principios de nuestra fe que aprendemos son para vivirlos. Así pasó con Samuel. Había oído hablar de Dios, pero no lo conocía. Sabía de Dios, sabía, pero no había tenido ese encuentro personal con Dios. Encuentro personal, místico, espiritual, religioso. Hay personas que me han dicho, dice, en un retiro, en una oración, en una enfermedad, en una experiencia, dice, yo vi cómo Dios me hablaba. Sí, es cierto. Dios llama a la conciencia, Dios llama al corazón, en la intimidad, en la interioridad de la persona. Así como llamó a Samuel. Qué bueno que muchos reconocen o reconocemos el llamado de Dios, pero otros no lo reconocen. Dios nos habla, Dios nos llama de muchas maneras, pero no siempre no podemos sentirlo, no lo podemos sentir. Escucharlo desde luego que no, pero interiormente, en la conciencia, podemos sentir la voz de Dios. La voz de la conciencia es la voz de Dios. Ojalá y pudiéramos tener esa sensibilidad espiritual que Elí despertó en Samuel al decirle, si te vuelve a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo te escucha. O de la Virgen María, que al recibir el anuncio del ángel, ella no dudó en decir, soy la esclava del Señor, cúmplase en mí tu palabra. Dios nos llama a todos. Él quiere que todos podamos tener esa experiencia mística interior, como la tuvieron los apóstoles, como hoy se nos narra en el Evangelio. Andrés y el otro discípulo, ¿quién era? Pues San Juan, el que escribió este pasaje. Y cómo, fíjense, cuando lo escribió, tenía tan fresca la experiencia de su primer encuentro con Jesús. Tuvo la experiencia con Jesús y después a los 50 años, bien que se acordó porque hasta dice, eran como las 4 de la tarde, cuando platicaron con Jesús. Hasta la hora tenía presente, se acordaba, por la huella interior profunda que había dejado ese primer encuentro con Jesús. Y eso que San Juan era pequeño también, como Samuel, era el más pequeño de los 12 apóstoles. Pero al encontrar a Jesús, porque Juan había hablado de él, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. ¿De dónde viene el título de Cordero de Dios que Juan el Bautista le da a Jesús? Del profeta Isaías, capítulo 49, capítulo 52, capítulo 53, los cánticos del siervo, del Cordero, del siervo doliente de Yahvé, del Cordero doliente de Yahvé. Y por eso ellos, conocedores de la Biblia, este es el Cordero de Dios. ¿Lo ven? El Cordero de Dios, el siervo doliente de Yahvé. Caray. Y por eso se le acercan y le dicen, ¿dónde vives, Rabí? Porque les dice, ¿a quién buscan?
Jesús para probar a quién buscan. Y ellos no dudaron en decir rabí. En hebreo, rabuni o rabí quiere decir maestro, pero maestro catequista, maestro sacerdote, maestro doctor de la ley, conocedor de la religión. Y Jesús dice, pues vengan y lo verán. No se nos dice cuánto tiempo estuvieron platicando con él, pero ¿a quién buscan? Pues buscaban a Dios, buscaban verificar si él era el Cordero de Dios, el siervo doliente de Yahvé. Y no dudaron, después de que platicaron, ventilaron sus dudas, inmediatamente al primero que encontraron, dice, fue a Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. Caray, ya no es el Rabuni, ya no es el Cordero de Dios, sino el Mesías, el ungido, el príncipe que vino para reinar eternamente. Y no solamente le dieron a Pedro, al otro día encontraron a Natanael, dice, hemos encontrado al Mesías, ven a verlo. Natanael, un poco escéptico, dice, ¿cuándo ha salido algo bueno de Nazaret, de Galilea? ¿Cuándo? Lean la Biblia, dice, y ningún profeta es de Galilea, del norte, todos son del sur. Dice, pues ven y lo verás. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Natanael, un verdadero maestro, un israelita, en el que no hay doblez. Era un hombre derecho. Y dice Natanael, ¿y tú de cuándo me conoces? Pues nunca nos hemos visto. Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que te llamara Andrés, estabas debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién sabe? Y dice el otro, caray, pues sí es cierto. Y es cuando dice, Señor mío. Si ahí se convence Natanael. Todos los apóstoles, al tener ese encuentro personal con Jesús, el mismo Leví, que era recaudador de impuestos, San Mateo, dejó su trabajo, que era un buen trabajo, bien pagado, pues dejó su trabajo y todavía de lo que tenía ahorradito hizo una fiesta y se quedó sin nada y se fue a seguir a Jesús, sin pensión, sin nada. El impacto de ese encuentro personal con Jesús, que definitivamente nos hace valorar no solo la vida presente, los bienes presentes, sino valorar la grandeza de la vida a la que Jesús nos llama. Allí está. Que no les importó nada, dejaron todo y lo siguieron. Todavía la mamá de los hijos del Zebedeo, todavía decía, bueno, oye, mis hijos ya no trabajan en el campo, ya no quieren andar pescando en la laguna, te han seguido, ¿y de qué vamos a vivir? Como las mamás siempre preocuponas, ¿de qué vamos a vivir? ¿De dónde vamos a sacar el gasto? Y dice, por eso te quiero pedir dos cosas. Que a uno de mis hijos lo pongan de secretario de finanzas. Si ya dejó todo, ¿verdad? Siquiera que valga la pena, para que tenga su dinerito. Y a otro, pues que lo pongas como secretario de gobernación, como jefe del ejército. Y a Jesús le dice, mujer, no sabes. Ahora sí que tú sí no sabes lo que pides. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ofrecernos. El reinado de Jesús no es comida, no es vestido, no es dinero, no es poderío, no es poderío militar, no. El reinado de Jesús, el reinado de Dios es amor. El reinado de Dios es paz. Y ahí está pues la invitación que la palabra de Dios nos hace a que tomemos conciencia de que somos hijos de Dios. Es lo más importante. Y segundo, ¿cuál es nuestro quehacer? Somos libres y depende de nosotros la calidad de nuestra vida.
Ya somos hijos de Dios, ya nos llamó Dios, ya hemos escuchado muchas veces su palabra, ya sabemos algunas o muchas cosas de Dios. A lo mejor hasta leemos la Biblia en nuestra casa, el Evangelio, qué bueno, ya sabemos, pero ahora falta lo que sigue. El ser buenos hijos de Dios, o ser ingratos o ser malos, es responsabilidad personal. ¿Qué no quisiera papá Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos? ¿Qué no quisiera? Y por su parte no va a quedar, Él nos llama, Él nos bendice, Él nos da muchas oportunidades en la vida para todo, para salir adelante en esta vida y también para llegar a la meta final de la esperanza que nos da la fe. Pero no nos quedemos solamente en que yo conozco la Biblia, en que yo leo la Biblia, en que yo rezo el rosario, en que yo me persino, no. Demos el paso que sigue. ¿Cómo vivimos el mensaje de Cristo? ¿Cómo vivimos la palabra de Dios? ¿Cómo vivimos la fe que profesamos? Ahí sí ya es responsabilidad de cada quien. Ser hijos buenos de Dios. Dios nos hace, como dice San Pablo, con su sangre preciosa nos ha comprado. Nos hace sus hijos. Ya somos hijos de Dios, no nos llamamos. Pero ser buenos o ser malos, pues eso ya depende de nosotros. Si somos buenos hijos de Dios, pues somos la alegría, somos la gloria de Dios. Y nosotros desde aquí y ahora somos los beneficiados. Y estaremos en el camino correcto para alcanzar lo que la fe nos informa y la esperanza nos hace querer, desear alcanzar. No nos quedemos pues conformes solamente con saber, con conocer, sino tratemos de llegar a un compromiso. Y así estaremos haciendo lo mínimo que a nosotros nos toca para que no solo hagamos realidad los deseos, los sueños del presente, temporales, sino que también participemos de la felicidad eterna. Hoy por hoy, las realidades temporales son las que nos preocupan, y está bien. Sin embargo, no es por demás elevar también el espíritu a los bienes eternos. Podemos, con el esfuerzo, con el trabajo y con una ayudadita de Dios, podemos hacer realidad nuestros sueños temporales. Y si los disfrutamos, pues qué bueno. Eso es lo que Dios quiere. Pero no perdamos de vista que tarde o temprano nos va a llamar. Nos va a llamar y que no nos vamos a llevar esos bienes. Porque, como el mismo Jesús dice, todos los bienes materiales que Dios nos concede alcanzar, pues no son nuestros, no somos dueños absolutos de nada ni de la vida, solo somos administradores de las cosas que Dios nos da por el esfuerzo, por el trabajo, para cumplir con nuestra misión. Ahí está nuestro quehacer. Somos hijos de Dios y tenemos una misión. Ojalá y cada uno de nosotros conozca, comprenda cuál es su misión, cuál es su tarea. Y si la conoce, bueno, pues que humildemente se comprometa delante de Dios a ir cumpliendo lo mejor que se pueda esa tarea, esa misión. Que tomemos pues plena conciencia de la grandeza de nuestro ser hijos de Dios y de nuestro quehacer trabajadores del reinado efectivo de Dios. Que así sea. De pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Salvador nuestro. Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que profesamos en Jesucristo nuestro Señor,
Siéntense. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y su auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Remedios Reséndiz Arredondo, Gudelia Pérez Zúñiga, Evelia Herrera García, Enrique Jacome Martínez, Abel Flores de Coapacho, María Guadalupe Marín Palacios, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, Juan Mayolo Zacarías Picasso, Mercedes Pérez Juárez, Palemón Flores Cervantes, Eufrosina Flores Pérez, Hortensia Flores Pérez, Jorge Méndez García, José Martínez, Francisco López, Antonio Orea Ramos en memoria de su natalicio, Refugio González Montes a los 9 días de fallecido, Celia Guadalupe Salazar Ramírez a los 9 días de fallecida, María Cristina Bañuelos Amador en el 6º día de su novenario luctuoso, por el doctor Hugo López Flores en el 6º día de su novenario luctuoso, por el profesor Ismael López Torres en el 6º día de su novenario luctuoso, José Heriberto Arteagas Sedas en el 5º día de su novenario luctuoso, José Alberto Flores López en el 2º día de su novenario, Ana María López Castro en el 1er día de su novenario, Tete Guerrero Musalem en el 1er día de su novenario, y por las ánimas benditas del Santo Purgatorio, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección.
Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Atiende las intenciones del Papa por su salud y su bienestar, por la salud de Concepción González Cortés, de los enfermos de la familia Carmona Flores, de Juan Carlos Molina Rojas, de Freddy de los Santos Morales, de los enfermos de la familia Pizarro López, de Pedro Galindo, de Belia Peralta, de Gustavo Caballero, de Trinidad Muñoz Vélez y todos los enfermitos de COVID, para que pronto les des la fortaleza de recuperar su salud. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, cantando la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un signo de paz.
Se ponen de pie. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan una buena semana, buenas noches, que se sigan cuidando. Dios te salve,